vamos a dar inicio con José Luis Vera, que es antropólogo y doctor en filosofía de la ciencia. Ha desarrollado investigaciones sobre la evolución humana, la historia occidental del cuerpo y lo corpóreo y la historia de la antropología. Es autor de libros como El hombre escorzado, un estudio sobre el concepto del eslabón perdido en la evolución humana, y Las andanzas del caballero inexistente, reflexiones en torno al cuerpo y la antropología física. Actualmente es director de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, presidente de la Academia Mexicana de las Ciencias Antropológicas y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Muchísimas gracias, José Luis. Muchas gracias, buenas tardes. Lo primero es agradecer la invitación a Giovanna y a Gabriela, porque se les ocurrió que un antropólogo puede tener algo que decir aquí, y yo espero que sí. Ayer la mesa que se dio de debate sobre qué es la vida me parece que fue enriquecedora, y en ese mismo sentido, en esta mesa mi participación va a versar sobre los discursos sobre la naturaleza humana, ¿no? Los discursos que se han construido acerca de la naturaleza humana, cuáles son las evidencias en las que se han basado estos discursos, y tal vez como intención central de mi parte es ubicar estos discursos sobre la naturaleza humana como discursos probablemente ya rebasados. Son discursos decimonónicos, pero que, en fin, muestran una serie de preconcepciones respecto de lo que nos define, de lo que nos identifica, de lo que nos separa o no nos separa del resto de los organismos. Lo primero que quiero hacer es, antes de iniciar, es pedir una disculpa por algo que no estaba planeado. Voy a tener que retirarme una vez terminando la presentación. Le pido una disculpa tanto a los organizadores como a los asistentes y a los compañeros de la mesa, pero bueno, en fin, son cosas que no se tienen planeadas, ¿no? Bueno, el título de la ponencia en realidad juega con dos discursos no antagónicos, tal vez complementarios sobre la naturaleza humana. Se llama Del Homo Faber al Homo Sapiens Demens. En un caso se hace referencia al discurso nacido justo en el siglo XIX, que pretende esencializar a lo humano a partir de su capacidad de producir herramientas y de modificarlas intencionalmente, y de a partir de ello intervenir en el entorno, modificar el entorno y en un sentido humanizar el entorno, ¿sí? Es decir, los seres humanos, por el hecho de ocupar un espacio, como todas las otras especies, de algún modo lo humanizan en este caso, ¿no? En el caso singular de nuestra especie, ya veremos cómo ocurre esto. Y en el fondo, el otro polo que pongo como el Homo Sapiens Demens no es más que una de los discursos de Edgar Morin, que hace referencia a una naturaleza racional. Decidimos calificarnos como una especie sabia, y sin embargo probablemente la desmesura y a veces no tanta inteligencia parecen caracterizarnos como especie. Y dentro de estos polos en realidad encontramos muchos otros discursos que pretenden ubicar una cierta naturaleza humana. Me gustaría empezar esta charla con una anécdota, un hecho histórico que me parece que refleja muy bien el problema de los discursos sobre la naturaleza humana y que reflejan la temporalidad de estos discursos. Y es la anécdota del periplo de Janón, que no es más que la historia de un navegante cartaginés que en el siglo IV a.C., Janón de Cartago, recorriendo las costas occidentales de África, narra cómo encontró a una serie de seres humanos salvajes, desnudos, que los encontró en el claro del bosque, y los describió inmediatamente como seres humanos a quienes pretendió atrapar. Además eran peludos, desnudos, y sabemos que en Occidente la pilosidad siempre ha estado asociada al salvajismo, a la barbarie, como un elemento antagónico a la civilización y la cultura. Cuenta Janón cómo intentó atrapar a varios machos que eran demasiado fuertes y no pudo contenerlos. Finalmente atrapó a algunas hembras que subió al barco, y ellas sistemáticamente cortaban las cuerdas con las que estaban atadas, de tal modo que tuvo que matarlas y llevar las pieles
de regreso del viaje. Comenta también que la gente del lugar se refería a estos seres como gorgados, ¿no? Y después de un tiempo sabemos que no se trataba de seres humanos, de acuerdo a la perspectiva contemporánea de lo que asumimos como humanidad, sino que algunos pensaban que podía tratarse de gorilas. Hoy sabemos que por la zona donde viajaba Janón de Cartago muy probablemente se trataba de chimpancés, ¿no? Y entonces surge la pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que nos define? Y si los argumentos de definición, incluso de corte taxonómico, pero no solo de corte taxonómico, a qué rasgos de nuestra naturaleza, entre comillas, se refieren y destacan como los que nos separan o nos distinguen finalmente de otras especies. Hoy tenemos datos muy asombrosos, ¿no? Cosas tales como que, por ejemplo, la comunidad de parecido entre los grandes simios, particularmente entre los chimpancés y seres humanos, es de similitud genética es de aproximadamente un 99%, ¿no? Pero también nos enteramos que genéticamente hablando un mono verde, por ejemplo, un mono africano, es parecido a nosotros en un 93% y una mosca del vinagre probablemente en un 75%. Entonces el problema no es el grado de similitud, sino probablemente el significado de las diferencias, porque en efecto pertenecemos a especies distintas. Durante mucho tiempo se ha hablado del ser humano, y parte de la discusión que se dio ayer iba en ese sentido, como un ser que se mueve entre la naturaleza y la cultura, ¿sí? Es decir, como un ser que es sin duda un animal, que surge de la naturaleza, pero que en algún momento de su historia crea algo, en fin, habría que definirlo, que llamamos cultura, que de hecho, si ayer teníamos algunos problemas para definir la vida, tendríamos que decir que la cultura no tiene menos de 800 definiciones distintas, ¿no? Y que lo que no ocurre es que nos podamos poner de acuerdo respecto de qué es un rasgo cultural, pero sí estamos de acuerdo que en algún momento de la evolución de los seres humanos y de sus ancestros más próximos, surgieron comportamientos complejos a los que llamamos comportamientos culturales, o algunos llaman como comportamientos preculturales o protoculturales. A mí las más de las veces me parece una especie de eufemismo llamarle así, en el sentido de que nos sentimos en Occidente, los seres humanos, como una especie escindida de la naturaleza, ¿no? Y yo creo que es algo que hay que replantear y que además no es un universal. En ese sentido, muchas de las definiciones de humanidad hacen referencia precisamente a la condición humana como una condición que se mueve a caballo, que se mueve a medio camino entre la naturaleza y la cultura. Y lo que habría que decir es que la dicotomía naturaleza-cultura es una dicotomía tradicionalmente occidental, que no solo impacta la construcción de los discursos científicos de tal forma que hoy hablemos de disciplinas sociales o de disciplinas naturales o ciencias naturales y sociales, sino que en realidad era una forma como Occidente veía el mundo, ¿no? Como una naturaleza sobre la cual el ser humano imponía su sello, la dominaba, la humanizaba, se apropiaba de ella. Siempre el conocimiento se traduce en formas específicas de intervención en la realidad. Así pues, hablar de una dicotomía naturaleza-cultura, donde el hombre es un ser intermedio entre ambas, o de algún modo la naturaleza humana se ejerce, se construye en el momento mismo de apropiarse de la naturaleza, eso se traduce finalmente en formas específicas de intervención en la naturaleza y de apropiación de la misma. Si uno asume posturas, hay quien opone posturas ecologistas y posturas ambientalistas, al final no solo es un mero capricho intelectual o una construcción racional, sino se traduce en formas específicas de relación con la naturaleza, ¿no? Hay quien habla de esquemas de conservación franciscana versus administración benedictina, ¿no? Y ambas tienen que ver con asumirse como una especie más de la naturaleza o como alguien que es dueño de la naturaleza y trata de apropiarse de ella. En fin, en ese sentido, habría que decir que la dicotomía naturaleza-cultura no es universal. Occidente es una categoría típicamente occidental y es, en el caso de mi disciplina, es la piedra sobre la cual se funda, digamos, el edificio de la antropología,
pero sabemos que hay grupos no occidentales donde la dicotomía naturaleza-cultura no existe. En este contexto del discurso de la dicotomía naturaleza-cultura, me parece que una imagen afortunada para hablar de la naturaleza humana es lo que en algún momento Ortega y Gasset llamaron la metáfora del centauro ontológico, ¿no? Una especie de ser dual, una especie de plataforma biológica representada por el segmento equino, del cual emerge un cuerpo humano que termina por presidir, dominar y personificar al centauro, ¿no? Entonces tenemos, no es más que una metáfora de la condición humana en el contexto de la tradición occidental de representar a lo humano como a medio camino entre la naturaleza y la cultura, y la metáfora del centauro ontológico me parece que es afortunada para representar esto, aunque yo trataría de pensar en esquemas que no recurrieran necesariamente a esta dicotomía. Tendría que también mencionar, y es algo que se mencionó ayer, que finalmente cuando hablamos tanto de la definición de vida como de la definición de ser humano, hablamos de la construcción de objetos de conocimiento, es decir, personas, existimos, y si uno ve más o menos la historia evolutiva de nuestra especie, pues sabremos que los humanos anatómicamente modernos, así se denominan, pues surgieron hace entre 150 y 180 mil años en África, ¿no? Y sin embargo, la noción de humanidad es algo que tiene mucho menos tiempo, ¿no? Es decir, una cosa es hablar de la naturaleza humana, que además, ya digo, me parece que es una categoría típicamente occidental y además una pregunta característicamente decimonónica del siglo XIX, y otra cosa es hablar de cuándo surgen los seres humanos como nos conocemos hoy, ¿no? Entonces estamos en presencia de dos cosas, ¿no? En presencia, por un lado, de las construcciones teóricas que hemos dado cuenta para identificar a la humanidad, es decir, de la construcción de objetos de conocimiento, y por otro lado, de nuestra existencia como especie, ¿no? Y un poco sobre estos dos planos me voy a mover brevemente. Como último punto, antes de revisar una serie de argumentos sobre la naturaleza humana, quisiera mencionar algo que mencioné ayer también en la mesa sobre definición de vida, y es que las fronteras que han delimitado lo humano han sido fronteras característicamente móviles, característicamente fronteras que se han constreñido y se han ensanchado al ritmo de las preconcepciones sobre lo que suponemos es nuestra naturaleza. O sea, las fronteras han sido móviles, y si en algún momento, por ejemplo, en la época de Janón de Cartago, un chimpancé podía ser considerado un ser humano porque ajustaba con la noción de salvajismo y de barbarie, en otros momentos de la historia, y a partir de que como seres humanos occidentales no hemos sabido qué hacer con la diversidad humana, ¿no? Hay grupos humanos que han sido excluidos de la condición de humanidad, ¿no? Basta recordar los planteamientos sobre el encuentro de América y Europa y los cuestionamientos sobre la humanidad o no de los pobladores del continente, ¿no? Entonces, estas fronteras han obedecido a múltiples cosas. Por último, me parece, y antes de entrar a los puntos en particular que quiero desarrollar, es que hemos asumido una condición o una concepción de naturaleza humana donde lo humano parece ser escindido de la naturaleza y ha creado un universo, el universo de la cultura, que parece que no obedece a las condiciones básicas como funciona su naturaleza biológica. Es algo que también habría que revisar y que tendríamos que plantearnos o replantearnos. Bien, ¿cuáles son los rasgos que se han enunciado como distintivamente humanos y que nos separan del resto de los organismos? Al menos en Occidente. Ya digo que otras sociedades no occidentales piensan diferente. De hecho, hay todo un movimiento en Japón que se genera en la década de los 50, que se denomina el de la primatología cultural japonesa, donde los japoneses de los 50, a partir de una serie de estudios con macacos de la zona, asumían que tenían cultura, y entonces asumían una continuidad entre la llamada naturaleza y los seres humanos, y no tenían ningún problema en aceptar que la cultura era un rasgo compartido con, en este caso, primates no humanos. En Occidente esto costó mucho más trabajo de ser aceptado, y de hecho hoy mismo, digamos, es una de las polémicas enormes, ¿no? de si la cultura
es el rasgo que nos separa del resto de los organismos. Y claro, en el plano de la dicotomía naturaleza-cultura parecería serlo, pero ya digo que la dicotomía naturaleza-cultura podría plantearse como un no universal y entonces como una noción problemática. Tradicionalmente se ha hablado del cerebro y de la inteligencia como un rasgo distintivamente humano. Tendríamos que mencionar una serie de datos que ayer algo adelantamos al respecto, y uno es el rasgo de que no somos la especie con un cerebro más grande. Probablemente habría que plantearlo en otros términos, tendríamos que hablar de la especialización de diferentes zonas del cerebro, de la relación entre el peso del cerebro y el peso del cuerpo, y esto, en fin, este argumento fue utilizado para separar, para escindir al ser humano de la naturaleza y además para justificar prácticas discriminatorias, por ejemplo, asumiendo que las mujeres tenían un cerebro de menor tamaño que los hombres, o que sociedades no occidentales tenían también cerebros más pequeños que los occidentales. En fin, son argumentos que tradicionalmente se han hecho y que solo muestran que cualquier práctica requiere de un discurso que la justifique. Si el discurso parecía provenir de la ciencia, parece que la práctica de la discriminación ganaba en objetividad. Esto se ha probado que no es así, que en realidad el rango de oscilación del cerebro como un rasgo distintivo de nuestra especie es tan enormemente variado que hay seres humanos comunes y silvestres más o menos inteligentes que cualquiera, cuyo capacidad craneal oscila entre 900 centímetros cúbicos y 2000 centímetros cúbicos. Tendríamos que asumir que la media de capacidad craneal está hacia 1350 centímetros cúbicos. Luego sabemos que no hay una correlación inmediata entre el tamaño del cerebro y la inteligencia, y por otro lado tendríamos que asumir que la propia definición de inteligencia es un terreno pantanoso, ¿no? Tal vez no todo. Ayer se planteaba la imposibilidad tal vez de definir vida. Yo no sé, finalmente uno termina dando definiciones operativas, pero definir la inteligencia sin duda es algo complicado. Había alguien que decía que era la capacidad de responder rápida y acertadamente ante situaciones imprevistas. No sé, si uno lo hace un poquito más lento y soluciona los problemas, no sé si es menos inteligente. Hay algunas otras definiciones que hacen o centran el énfasis en la capacidad de encontrar relaciones entre las cosas. Esa me gusta un poco más. De cualquier forma, una metacategoría como inteligencia me parece que tendría que ser desglosada en algunas otras capacidades cognitivas, como es la memoria, la abstracción, la simbolización. En fin, hay muchas otras categorías que creo que podríamos hilar más fino. En todo caso, si uno ve la historia evolutiva humana, pues encontrará que el cerebro de nuestros ancestros, de los homínidos, no empezó a diferenciarse sustantivamente de lo que podríamos encontrar, que es el cerebro de un chimpancé, sino hasta hace aproximadamente un poco más de 2 millones de años, ¿no? Es decir, los chimpancés puede que tengan una capacidad craneal de 450 centímetros cúbicos, eso tenían más o menos aproximadamente los primeros homínidos, ¿no? Y es más o menos hacia los 2.3 millones de años de antigüedad donde encontramos un incremento del volumen cerebral de aproximadamente un 50%, pero con esto el surgimiento de otros atributos que son igualmente importantes y, si me apuran, más importantes, ¿no? Que es la elaboración de herramientas, ¿no? Herramientas elaboradas en piedra, intencionalmente modificadas. Es decir, no es solo tomar un elemento natural, como puede ser una roca, y tal vez con ello golpear con el principio del yunque y el martillo, sino es modificar la herramienta. Se han encontrado lo que se denominan talleres. Si uno se pone a lasquear con una roca, los patrones de distribución de las lascas en el suelo caen de un cierto modo, hay un patrón, ¿no? De tal forma que uno puede saber que en ese sitio alguien estuvo sistemáticamente golpeando una roca, ¿no? Y a eso se le denominan talleres. Bueno, esto lo encontramos asociado a una etapa pues tan remota como los 2.3 millones de años, donde probablemente también podemos encontrar, no está del todo claro, la presencia de un lenguaje articulado. ¿Cómo sabemos eso? ¿No? Siempre se dice, los comportamientos no se fosilizan, a las palabras se las lleva el viento, pero ¿cómo sabemos que estos sujetos potencialmente podían tener un lenguaje articulado?
Bueno, pues porque hay las impresiones dejadas del cerebro en los endocráneos fosilizados, donde sabemos que hay rasgos anatómicos que están vinculados con la producción, con los procesos de abstracción del lenguaje y con los procesos mecánicos también del lenguaje, y una serie de rasgos asociados a la estructura del aparato fonador que más o menos confluyen hacia esa época. Es decir, hace aproximadamente 2 millones de años vemos a unos sujetos que ya andaban en dos extremidades, pero que empiezan a elaborar herramientas que probablemente se podían comunicar mediante un lenguaje articulado, ¿no? Y que tienen un incremento sustancial del cerebro, ¿no? Menciono brevemente algunos de los otros atributos que se han enunciado como característicamente humanos. Ya digo, el cerebro, la inteligencia y el lenguaje, y más o menos confluyen hacia la misma temporalidad. Se ha hablado de la sexualidad como un rasgo distintivamente humano, entre otras cosas, porque la especie humana pasó, digamos, de primates que cuando hablo de comportamientos sexuales, en realidad tendría que decir sociosexuales, porque no se refieren meramente a la cópula, se refieren a comportamientos con los cuales uno establece contacto social, es decir, la sexualidad trasciende la mera reproducción, es un comportamiento que tiene que ver con formas de socialización, y por eso no hablo solamente de comportamientos sexuales, sino sociosexuales, y en ese sentido hablamos de que pasamos de ser una especie regida por ciclos estrales a ciclos menstruales, con ciclos ovulatorios no tan evidentes como ocurre en otras especies, con no una sincronicidad entre la cópula y la ovulación, sino que las cópulas se distribuyen a lo largo de todo el ciclo menstrual, y además se decía mucho en algún momento, es un rasgo en realidad ideológico, se hablaba del surgimiento de la cópula ventroventral como un rasgo distintivamente humano, y cuando digo de la cópula ventroventral no me refiero más que a la tradicional posición de misionero, ¿no? Que todo mundo habrá escuchado o practicado seguramente, y que, en fin, un análisis un poquito más detallado muestra que ni los seres humanos solo tienen sexo con la postura de misionero, y que los primates lo hacen también de todas las maneras imaginables, ¿no? El resto de los primates. Pero, en fin, se enunció como un rasgo distintivamente humano. Al final, una cosa es tratar de identificar en el registro fósil estos rasgos que aparentemente nos distinguen como seres humanos, pero que además obedecen a momentos muy específicos, históricos de Occidente. Es decir, no es casual que el modelo del Homo faber, del Homo transformador, el hombre transformador del entorno, sugiera asociado un poco posterior a la revolución industrial, donde asumimos que la condición humana pasa por modificar el entorno, por el trabajo, por la elaboración de herramientas. Cuando uno ve la historia de los discursos, parece que la evolución humana fue hecho por machos adultos, y uno dice, ¿y las hembras dónde están? ¿No? Y resulta que en ese contexto la reivindicación, o no la reivindicación, sino el estudio del papel de las hembras, de los homínidos, está fuertemente asociado a la década de los 50 y 60 en el auge de los movimientos feministas. O sea, lo único que quiero decir con esto, no estoy descartando los discursos de la ciencia, solo estoy ubicándolos en su contexto. Entonces, muchas de estas argumentaciones tienen que ver con contextos históricos muy particulares, donde asumimos una cierta condición humana. Al final, una de las, si nosotros en el contexto del registro fósil asumimos que lo que nos distingue del resto de los organismos es nuestro cerebro y nuestra inteligencia, pues va a ocurrir lo que ocurrió en ese momento, que se buscaban grandes cabezas, grandes cerebros en el registro fósil. Si lo que suponemos nos distingue es nuestra capacidad de transformar el entorno, modificando intencionalmente herramientas, buscaremos herramientas, ¿no? Entonces, de eso depende, digamos, la interpretación de la evidencia fósil. Y por otro lado, tenemos un espectro de evidencias que resultan muy interesantes, y es la comparación de los seres humanos con nuestros parientes vivos más próximos, los grandes simios, ¿no? Y tendríamos que decir, solo doy algunos datos que me parece que son importantes, para empezar a terminar ya, no me detengo mucho en ellos. Los chimpancés elaboran herramientas, modifican intencionalmente herramientas, no de piedra, aunque algunos orangutanes se les han aprendido a lasquear y elaborar herramientas.
y esto se sabe desde hace, al menos los navegantes portugueses lo habían reportado desde el siglo XV, que eran capaces de utilizar herramientas, son capaces de identificarse en un espejo. Esto es interesantísimo, algunos lo consideran como un elemento que prueba autoconciencia, yo no lo sé, esos terrenos son muy polémicos, todo aquello que tenga que ver con la conciencia y no se diga la autoconciencia, pero hay una serie de experimentos que realizaron los italianos, Gallup y Povinelli, donde muestran que los chimpancés son capaces de reconocerse en el espejo. Para algunos esto prueba la existencia de autoconciencia, para otros podría probar la existencia de una especie de noción de esquema corporal que tenemos todos los seres humanos. Son individuos que innovan, cuyas innovaciones se transmiten de generación en generación a través de aprendizaje social, que son capaces de conformar tradiciones, que son capaces de comunicarse de modos complejos. Hay una serie de experimentos ya viejos sobre la comunicación en chimpancés, enseñándolos a usar el sistema de comunicación de los sordomudos, y no solo eran capaces de utilizar correctamente y en contexto cientos de signos lingüísticos, sino de crear nuevos signos a partir de los que disponían. Cuando en algún momento a la chimpancé que fue entrenada en esto se le enseñó un pato y nunca había visto un pato, dijo que se trataba de un ave de agua, que tiene sentido. En algún otro momento se le enseñó una nuez y dijo que era una fresa de piedra, ¿no? Y lo curioso es que cuando la reintrodujeron finalmente, después de haber sido criada entre humanos, a un grupo de chimpancés, se refirió a los chimpancés como negras sabandijas, ¿no? En fin, en todo caso, la idea de comportamientos innovadores que se transmiten vía el aprendizaje social y que son capaces de conformar tradiciones, ajusta con una definición de cultura general, ¿sí? Entonces, hay toda una discusión donde los antropólogos discuten si es posible o no hablar de culturas con un nivel de desarrollo distinto a los de la cultura humana, ¿no? En todo caso, me parece que en esta construcción de un discurso sobre naturaleza humana ha resultado, entre otras cosas, difícil, porque los seres humanos somos seres plásticos, no somos especialistas en general. La plasticidad y la estrategia evolutiva generalista ha sido distintiva de nosotros. Somos una especie con enorme plasticidad, somos una especie donde siempre se habló de cuestiones como violencia y competencia como rasgos distintivos de los seres humanos, y hoy tendríamos que hablar que una especie tan peculiar como la nuestra, si no hubiese recurrido en la evolución a comportamientos cooperativos, habría prosperado muy poco, se habría desarrollado muy poco. La cooperación es un rasgo también típicamente humano. Algunos centran este discurso en el contexto de los comportamientos llamados altruistas. En fin, yo pienso que violencia o agresividad y competencia son rasgos que tradicionalmente se han enunciado como distintivos. Ahora estamos mirando hacia otro lado. Hay un colega mío que dice que lo que nos define en realidad es el hedonismo y la desmesura, ¿no? En fin, habría que pensarlo. Tal vez la cooperación y no la competencia, aunque si somos hedonistas y desmesurados, tal vez la competencia juegue algún papel, no lo sé. Y que en todo caso, en términos de la construcción de objetos de conocimiento, ayer lo citaba un poco en la conferencia de la mañana, estoy con Foucault cuando dicen las palabras y las cosas, reconforta y tranquiliza el pensar que el hombre es solo una invención reciente, una figura que no tiene ni 2 siglos, un simple pliegue en nuestro saber y que desaparecerá en el momento que encuentre una nueva forma. Y tal vez, como decían por ahí, en algún momento cuando se le preguntó a Huxley si realmente veníamos de los monos, dijo, mire, no lo sé, y no sé si lo somos en sentido estricto, pero lo que sí sé es que tal vez somos un tipo de mono que se pregunta qué clase de mono es, y tal vez en esa pregunta hay un rasgo de humanidad. Muchas gracias. Perdón. Y les pido una disculpa, como les comenté al principio, pues, en fin. No te preocupes, lo que podemos hacer es que si alguien tiene alguna inquietud o algún comentario que te podamos enviar, te lo enviaremos posteriormente. ¿Va? Bueno, perdón. Adiós. Muchísimas gracias. A continuación tenemos a Catherine Richards. Catherine Richards es una artista visual en medios nuevos y antiguos.
Su obra explora el sentido volátil de nosotros mismos y cómo las tecnologías de la información y la comunicación sobrepasan nuestros límites. Sus numerosas exposiciones incluyen la Bienal de Sydney, ISEA, Festival AB, ACM SIGGRAPH en el Museo de Bellas Artes de Montreal, B2, The Banff Centre for the Arts, the National Gallery of Canada, entre muchísimas otras. Sus premios incluyen el Canada Council for the Arts y el Premio de Media Arts. Además de ello, ha recibido becas y fundaciones del National Research Council of Canada y el Daniel Langlois Foundation for the Arts, además del Science and Technology. Se desempeña como profesora del Departamento de Artes Visuales y es investigadora de la Universidad de Ottawa. Y digamos que ha tenido muchos y numerosos proyectos alrededor del cuerpo. Entonces le cedo la palabra a Catherine. Muchas gracias por estar con nosotros. Thank you, Muchas gracias. Realmente quiero agradecer a la directora del festival, es bastante espectacular y ambicioso, a los curadores, particularmente hoy al director artístico que ha dirigido esta reunión, esta serie de discusiones tan oportuna y tan importante. Quisiera iniciar con una idea muy simplista de la palabra posthumano, que realmente pienso que es un sentido que estamos teniendo, una idea de que tenemos que decir dónde empezamos y en casi todos los sentidos, quiero decir. Y hasta cierto punto tenemos fronteras movedizas y pienso que todo esto tiene un papel muy importante el arte. Quizá una llamada telefónica de Canadá es lo que está timbrando, pero voy a empezar mostrando dos obras porque realmente sensibilidad es la que rige casi todo mi trabajo artístico, es introducir esta pieza que tengo. Hice especialmente esta pieza para este festival y quería realmente traérselas a México porque pienso tengo mucho que aprender de la investigación y de poder estar aquí. La primera pieza, la describiré muy brevemente, se llama Corazones Cargados. Creo que se fue a dormir mi computadora, comisionada por la Galería Nacional de Canadá, un piso de cristal. Es una galería muy convencional, todo el mundo sabe cómo comportarse, no debe uno tocar nada, pero para que funcione esta pieza uno tiene que caminar sobre el piso de vidrio y tiene que caminar a estos gabinetes que se encuentran, y hablaré solamente sobre una parte de esta pieza, tiene que ver con lo que voy a discutir aquí con ustedes. Hice esta pieza parcialmente porque incluso en aquel tiempo, 1997, se daban muchas discusiones sobre el cyborg en el mundo artístico, por ejemplo, y una idea literal de que sería un cyborg, una idea mecanista era lo que se daba, y había mucha discusión sobre la virtualidad como si esta no tuviese una materialidad y si no pudiéramos discutirla directamente, pero todos nuestros llamados medios virtuales tienen materialidad y es electromagnética. Entonces, desde la Segunda Guerra Mundial todos estamos conectados, como lo estamos cada vez más. Aquí esta sala está llena de señales televisivas, radiales, de YouTube. Cuanto más queremos ser inalámbricos, más tenemos un ambiente visible alrededor de nosotros de espectro electromagnético. No sabemos mucho realmente sobre los sistemas vivientes y los espectros electromagnéticos, y también tendemos a esconder con nuestros pequeños teléfonos, lo queremos enmascarar todo esto en los pequeños dispositivos, pero no estamos conectándonos a un sistema. Nosotros lo que estamos haciendo es conectar un sistema electromagnético con el otro. Esta pieza, entonces, realmente era quitar la máscara, desenmascarar esta cuestión de andar siempre conectados. Estamos siempre conectados en un sistema muy poderoso, muy potente. Y cuando tenemos que transgredir, tenemos que caminar en el piso de vidrio, tenemos que colocar las manos dentro del gabinete, y luego tenemos aquí este corazón de cristal que se encuentra en este frasco de alto voltaje, obviamente, y entonces este corazón late con fosfóresis, y me encanta realmente el lenguaje de la física en todo esto, porque dicen que los electrones excitan a la persona, y así tenemos entonces este latido y este lenguaje tan simpático también funciona en nuestras vidas emocionales.
Suceden muchas cosas con esta pieza, de un website, de un juego y todo lo demás es lo que ha tenido alrededor de que hice esta pieza. Pero quisiera pasar a la siguiente pieza porque terminé haciendo pares de piezas. Una pieza nos despoja de digamos, nuestra máscara, de interactuar con nuestro nuevo ambiente invisible, y estas otras piezas de hecho nos protegen. Quería entonces ver este asunto tanto, digamos, básicamente de crear una experiencia para los espectadores de ambos extremos del espectro. Esto se llama Short Chrysalis, es un tipo de performance, una pieza de performance en comparación con el anterior del corazón, que está en un cuarto oscuro totalmente. Este es un cuarto brillante, muy blanco, con mucha luz en esta mesa de vidrio. Y aquí tenemos una pieza de cobre, dos mujeres entran y usan, entonces uno como espectador puede decir, si quiero ser parte de esta pieza, entonces van desenvolviendo esta tela y lo envuelven a uno con esta tela y uno se convierte como el objeto de la pieza, envuelto en esto. Entonces somos objetos y uno se está desplazando de uno a otro. Y los caracteres del internet, ustedes pueden ver su pantalla en la computadora y si uno está al mando, pero la función de internet es atraparlo a uno, rastrearlo a uno. Lo sabemos de data mining y todo esto, todo lo que uno hace en internet se rastrea y la información es más importante para Amazon que realmente lo que uno está comprando. Entonces aquí es la primera vez para muchos de nosotros que estamos desconectados, y a pesar de la retórica de nuevos medios, lo que nos dicen que nos conectemos, ahora es privilegio desconectarnos. Solo los ricos se pueden desconectar y personas que quieren guardar secretos, que quieren enmascarar sus cuartos con materiales especiales donde no se pueden detectar ninguna señal. Bueno, ya no digo más sobre esta pieza, pero hay una segunda parte de la misma. Kate Hales escribe mucho sobre medios nuevos. Hay un libro sobre posthumanismo al respecto y hace una pregunta. Esta no es ella. Sobre este manto. Y dice, para mí es la imagen fines de los 90. No podíamos decidir si las nuevas tecnologías iban a ser una bolsa de cuerpo o un crisol para esto. Y dice ella, bueno, ¿qué va a salir de todo esto? Entonces, ¿estamos hablando de lo posthumano? Pregunta. Otra parte de esta pieza, este es Frank Dyson, que escribió un libro que les puedo recomendar debido a la discusión que tuvimos ayer sobre la personificación en las artes visuales, y pienso que ella viene de una parte interesante. Es filósofa, pero también es artista de audio, de sonido, y el sonido a veces frecuentemente es invisible. En términos de la nueva tecnología, los artistas de sonido llevan a la delantera de unos 50 años en relación con los visuales. Hay muchas cosas muy interesantes que podemos analizar y aprender de ellos. Otra cosa, esto no es de performance, hice una imagen uno a una de una persona envuelta en este manto, cubierta en el manto, y ustedes posteriormente verán cómo se relaciona con esta pieza, otra que les voy a mostrar, y está aquí sobre esta hoja. Y cuando ustedes van por este visor, van a ver ustedes ese manto en imagen tridimensional estéreo. Y así es como hemos tratado de ver todas las cosas invisibles alrededor de nosotros, incluso la medicina, donde estamos tratando de desarrollar herramientas para poder ver dentro, porque realmente no lo podemos ver. Y de alguna manera esto está tratando de ver adentro de este manto. Bien, ahora regresaré al corazón, porque esto se relaciona con la pieza que tengo acá. Unos años después, y extrañamente debido a esa pieza me contactó un equipo médico llamado PITH, y que es el proceso de incorporar un corazón trasplantado. Y allí ellos están en un hospital muy importante de la Universidad de Ottawa en Toronto. Es la Universidad de Toronto y es la unidad de trasplantes de corazón. Y en términos de lo que se dijo ayer, creo que deberemos guardar esto abierto. Me gusta mucho el texto en la parte inferior. Siempre hay respuestas, dice. Bien, entonces tenemos al cirujano de trasplante, al cardiólogo, al psiquiatra también, al filósofo sobre personificación. Invitaron a 4 artistas de Canadá. Y quisiera empezar con una cita de un filósofo francés, Jean-Louis Nancy, que escribió un libro que se llama L'Intrus,
¿Qué es el intruso? Bien, aunque hay muchas enfermedades graves, implican una confrontación con la muerte. Solo en el caso del trasplante de órgano cardíaco es que los pacientes saben que su operación para salvar su vida fue habilitada por la muerte de otro ser humano, parte de cuyo cuerpo reside en ellos. Me parece interesante como territorio, espero que sea fructífero para este simposio, puesto que todos estos asuntos dejan de ser abstractos cuando se colocan en este terreno. Y tomé su título, El intruso, y tomé un corazón de la pieza que les mostré. Saqué el corazón de este cuerpo de trabajo y entonces hice talleres con estos equipos médicos y no tengo realmente buenas fotos, pero allí está allí en esta base y crea una sombra que a mí me parece realmente muy simbólico. Uno lo puede levantar y excita. Ahora bien, una de las cuestiones interesantes por las que decidí ser parte de ese proyecto, porque el equipo me pareció muy excepcional, están en la línea del frente, están trabajando literalmente con personas que están en situaciones de vida o muerte. Ellos tienen que tomar decisiones sobre todo esto y entonces están siempre haciendo preguntas extremadamente difíciles frente a esta situación en la que se encuentran. Ellos han detectado, por ejemplo, que el trasplante de corazón exitoso cuando se le hacen a pacientes dentro de la retórica, este es el don de la vida, este es el último, el final don de la vida, y entonces estaban detectando que todos quizá no estaban muy claros en esto, es decir, las cosas quizá se veían un poco más ambiguas de lo que uno pensaría, y entonces lo que vieron es que hay problemas de identidad con los pacientes de trasplante de corazón. Y tal como lo dijeron en algún momento en muchas de las deliberaciones que sostuvimos, es que cuando ellos, el paciente firmaba el acuerdo de consentimiento informado, allí junto con el trasplante no hay un trasplante de identidad, no forma parte de este acuerdo. Tenemos que pensar este proceso que es típico en los hospitales tan modernos, que tiene límites muy claros de lo que ellos piensan de las cosas, y el corazón, por supuesto, se ve como una bomba en general, ¿verdad? Y es como una operación ingenieril que uno realmente puede nada más tomar un corazón, quitárselo a uno y colocarle a la persona el otro y esperar que suceda lo mejor. Hay otros asuntos más bien que fueron surgiendo aquí. Por ejemplo, el corazón del donante realmente no está muerto. Uno no puede trasplantar un corazón muerto en otra persona. Entonces el donador pues no está exactamente muerto cuando el corazón se le quita, cuando se le extirpa el corazón. Es un comentario muy interesante el que se hizo ayer sobre estos asuntos, abriéndolos a un metanivel entre la vida y la muerte. Esto crea, digamos, pues condiciones bastante salvajes cuando tenemos que realmente llevarlas a la práctica. Y cuando pensamos de literalmente sacarle el corazón, extirparle el corazón a alguien, abrir a alguien el tórax, sacarle el corazón que ya está muerto y colocar este corazón vivo, hay algo realmente, ciertamente muy gráfico en esa imagen. Es difícil entonces tener muy buenas fotos, excelentes fotos, porque casi todas están en lo oscuro, pero lo que sucede es de que también una enferma clínica, que tuvimos más bien algunos pacientes, algunos del personal médico, la enfermera es la que atiende al paciente y ella tomó este corazón de cristal, dice exactamente lo que me dicen. Ahora están separados, pero casi es el hospedero de este corazón que está dentro de ellos, que es una segunda fuente de energía. Cuando toman decisiones, consultan al corazón, piensan dos cosas. También sucede que cuando le hice más preguntas a esta enfermera, ellos realmente no sueltan, no se desapegan de la línea clínica, que puede llamar y hacer alguna consulta telefónicamente, y pienso que para que sea un paciente exitoso se les deja por su cuenta. Pero bueno, le pregunté cuál era la emoción predominante en todo esto y dijo temor, miedo. Regresemos al hospital. Cuando llegué a la oficina del cardiólogo,
es una situación totalmente cargada. Entonces, como artista, ustedes pueden imaginarse, es muy difícil realmente saber qué puedo hacer con todo esto, que algo que tenga sentido, claro. Entonces llegué, esta es la oficina de la doctora Ross, es cardióloga ella. Y ahí en su consultorio tenemos cosas como esto. Solamente, bueno, la entrevisté porque ya tenía yo idea de la dirección que quería seguir. Tengo una paciente, tengo diferentes tipos de corazones cada año, cada año, y todos los años, y nunca son los mismos. Ya llevamos 15 años y tengo diferentes corazones, entonces mi estetoscopio que está por aquí en algún lugar, entonces la entrevisté y empezamos a buscar en su oficina. Aquí tenemos más corazones que están colgando de los diplomas que tienen, corazones en las ventanas. Ella escogió este corazón y ella conocía a cada uno de los pacientes que le había dado estos corazoncitos y cuál era la historia del paciente. Ella podría identificar todo esto. Aquí los tienen todos en los cajones, en su casa tiene los corazones que le han dado. Realmente no voy a entrar en detalle al respecto, pero bueno, la noción de qué es la hospitalidad en este tipo de situación, yo creo que está cargada, preñada de todos tipos de dilemas. Y la cuestión en relación con esto es de que ella los está guardando. Por un lado, ella conoce la historia de cada corazón y no puede deshacerse de los corazones. Esto es parte de toda la discusión que tuve con esta doctora. Y pienso que nos quedó muy claro que estas cosas pues son como tipos de amuletos, y sí, entonces esto es parte del proceso. Incluso la cardióloga tiene entonces que conservar el otro extremo de ese amuleto. Esto es de Viejo Montreal, por supuesto son corazones, alguien los lleva a un altar, por ejemplo, como un amuleto, como una ofrenda para llegar las cosas inalcanzables, las cosas que no podemos controlar. En este caso se da algo que no es inalcanzable, es para una persona a la que se le está dando esto. Solo para dar crédito, esta es Irina, que es una estudiante de maestría que está ya por hacer su doctorado, que me está ayudando con la entrevista, solo para darle crédito por su trabajo. Y tengo unas fotos. Le pregunté sobre estos corazones, inmediatamente creó bastante angustia, ansiedad en su parte de desapegarse de ellos, de soltarlos, ¿verdad? De hacer algo con ellos quizá, y solamente los soltó o se deshizo de ellos. Quiero decir, yo no sabía realmente qué hacer porque pensé muchas cosas, quizá, por ejemplo, yo usar estos objetos físicos en alguna obra de arte. Y bueno, también dije, bueno, pues sí, se los puede llevar, pero no los regrese, yo necesito tenerlos. Entonces, parte de esta carga que se da, que creo que son objetos sin valor, es decir, estos son cosas muy pequeñas, chunches nada más, ¿verdad? Que no sirven nada, pero bueno, esto es una cosa que le diste la vida a alguien y alguien te regala este corazoncito de latón. Esto es fascinante, me parece. Luego me di cuenta, no voy a utilizar estos objetos como pieza de arte, porque entonces yo voy a ser responsable de ellos. Yo no quiero esa responsabilidad, te los voy a regresar, le dije a la doctora. Entonces esto es lo que estamos trabajando, este es el trabajo en el estudio, Morris Cook, que es fantástico como fotógrafo. Y aquí les voy a mostrar cómo estamos organizando. Estos son los resultados finales. Esto es en la exhibición misma, en la exposición. Y aquí tengo 6x6, son fotos estéreo, 6x6, no lo pueden ver, pero no son impresiones, lo estamos proyectando en la pared, está en el piso porque los he fotografiado para que esté en el piso. Entonces aquí tenemos otra cita de la doctora. Ella me estaba diciendo de cómo estos pacientes, básicamente la carga que ella recibe de estos pacientes, que es una responsabilidad que se le ha dado a ella, porque si no lo hace van a morir los pacientes. Y aquí tenemos a Guy Gaudet, que es en el Consejo Nacional de Investigación. Aquí le dije, quiero una foto heroica. Él es el
el señor Absoluta Foto Estéreo, aquí está esta persona que está aquí en los pasillos, ¿y por qué no pasas aquí la aspiradora en mis impresiones antes de traer las fotos o las impresiones finales para traerlas acá? Entonces yo les llamo muertas, naturaleza muerta, y realmente es naturaleza muerta, porque en la idea del siglo XIX de las artes visuales, y naturaleza muerta tiene que ver con momentos, Rory, que son pinturas que estaban muy de moda en sus momentos, pinturas de cráneos y del tiempo, cómo va pasando, y para recordarnos que vamos a fallecer, a morir. Y mi problema entonces, como voy a mostrar 2 de los 4, si ustedes tienen sus lentes estéreo, es el momento para colocárselos, y el rojo va en el lado izquierdo, en el ojo izquierdo quiero decir, y yo cuando coloque la imagen, entonces la dejaré un rato, porque para dar cabida a ese tipo de imágenes se les toma a sus ojos un tiempo. Entonces, desde el punto de vista del artista, a ver, sí, ya la voy a poner, sí. Y les pido disculpas si alguien tiene problema con ver rojo. Esta forma de estéreo depende de este color. Si usted es un problema con el rojo, con sus ojos, entonces desafortunadamente con este sistema no lo van a poder ver. Entonces, el punto de vista del artista, hay todas suertes de dilemas insuperables. Primero, tenemos aquí cosas muy kitsch, objetos visuales, pues ustedes los están viendo ahí medio kitsch, y luego son pequeños corazoncitos que fácilmente se disuelven en sentimentalidad o sentimentalismo. Algo muy poderoso, sin embargo, se está dando aquí claramente. No quería yo hacer una pieza que fuese muy posmoderna, porque esto se trataría como algo irónico, una forma irónica de tratarlo. Y tampoco quería ridiculizarlos tampoco, y no quería tratarlos como artefactos, un proceso extraño, una historia de interés humano. Y los últimos, que estos corazones son increíblemente simbólicamente cargados, es lo que están estos corazones, y esto es lo que pude hacer. Los quería hacer tan monumentales como fuese posible. 6x6 son estas fotos, y las hubiera hecho más grandes y las podría haber traído. Son fenomenales y son efímeras y son ilusiones. Uso mucho la cuestión de la ilusión, pienso que es un aspecto despreciado, subestimado del arte, porque bueno, son fisiológicos, son mentales, se pregunta uno, son físicos. Uno realmente nunca puede decir exactamente qué son, definirlos como tal. Entonces, si quieren compartir estos lentes, sé que hay algunos limitados, o pueden ustedes entonces pasar al espacio de exhibición, puesto que están ahí, están en el piso, y para eso fueron diseñados, se ven mejor cuando están sobre el piso. Y bueno, entonces estoy llegando al instante a mi conclusión, pero para hacer esto quería leer algo para ustedes que realmente les daría a ustedes tiempo para ver esta obra. Esta es una radiografía negativo del otro que les enseñé. Es un negativo, lo hago en pares, como ya les dije, porque esto tiene la sensación de estar viendo adentro. Y eso es donde coloco los comentarios de la doctora Rossi. Quería empezar a pensar sobre ¿qué hay atrás de todo esto? Y contrario a lo que dijo la ponente ayer, a mí no me da miedo, no le temo mucho a la palabra metafísica, con gusto lo uso como una radiografía, un rayo X metafísico. Entonces, solamente para darles tiempo para que lo vean, quería leer de un ensayo que escribió Datur, que es una historiadora, y es una escritora también en Toronto. Ella, de hecho, estuvo escribiendo, seré transparente, sobre de mi obra, mi trabajo, pero creo que lo dijo de una manera muy general como punto de vista. En el mundo de madres y de milagros religiosos, el cuerpo fue un objeto profundamente híbrido dentro del rango de creencia primitiva. Los límites entre la materialidad y la inmaterialidad, lo que era visible, lo que era invisible, lo que tenía filtraciones, lo indeterminado, los corazones seguían latiendo después de la muerte, sugiriendo visiones divinas, retribuciones, almas colocadas en el cerebro, produciendo estigmas. ¿Pueden ustedes ver con las luces encendidas? ¿Pueden ver ustedes?
La era moderna nos deshizo de este circuito de naturalezas y de culturas. En un contexto contemporáneo, cuando nuestros cuerpos se vuelven cada vez más entreverados con la tecnología, las límites entre la materialidad que es visible, que es invisible, tienen tantas fugas y se permean tanto como hace 500 años. La convergencia de la vida biológica, artificial, la manipulación y la computadora ubicua, un sistema, una manera de construir sistemas donde el concepto de la gran división, de la gran separación, y aquí se refiere a la idea de que uno puede realmente dividir los objetos de los sujetos. Entonces se vuelve algo absurdo como la creencia en los milagros, el dominio de la naturaleza en vez de la continuidad se continúa impulsando nuestras relaciones sociales. Por lo tanto, creo que la temperatura en los tiempos son cada vez más medievales, feudales. Me siento muy cómoda con este tipo de interpretación. No digo me siento cómoda, me siento inquieta, me inquieta todo esto, pero sí creo que describe de alguna manera el tipo de estados en los que nos encontramos en nuestros tiempos. Gracias. Thank you very much, Catherine. I think Muchas that gracias, Catherine. you brought up an important topic. Me parece que ha sacado a la luz un tema muy importante, es el valor simbólico y la idea de dónde se encuentra la vida, si es en el sujeto, en el objeto o en dónde. Tendremos tiempo para discutir estos temas. Quisiera presentar a Berenice Olmedo Peña. Perdón, empecé a hablar en inglés y se me olvidó cambiar. Estudió la licenciatura en Artes Plásticas en la UDLAP. Paralelamente ha tomado talleres de taxidermia, robótica y electrónica. Muestra su carácter interdisciplinario utilizando medios como performance, site-specific e instalación. La vida como eliminación es una reflexión constante, desde el énfasis en las nociones de residuo o resto como parte de un ciclo vivo. Ha participado en distintas exposiciones colectivas como el Festival Sinapsis, Innovación Sonora. En Puebla, por otra parte, dentro de sus proyectos individuales se encuentra en el cielo como en la tierra, y en su práctica actual convergen disciplinas científicas o tecnológicas, como por ejemplo en Vivir Mejor, del 2011, el espacio íntegro de un laboratorio de disección es ocupado y abierto al público para utilizar sus propios instrumentos como los microscopios y dar talleres de reconocimiento de sexo en las moscas. Recibió la beca del Fondo Estatal para la Cultura de las Artes en el 2012 de Puebla. Gracias, Berenice. Hola, gracias Ileana por la invitación. Quiero agradecer especialmente a Gabriela, a Alberto y a Joana por la invitación a estar aquí. Yo les voy a presentar mi proyecto que se llama La bioilegalidad del ser, perro callejero. Bueno, lo que me interesaba, voy a partir que en México, a partir de 1883, se estableció un lugar específico para confinar, pero sobre todo para eliminar a los perros que estaban en vía pública. Con ello se generaliza el problema social que este representa como riesgo para la salud de la población. Bueno, esto va a ser importante porque lo que se va a desplegar con este estatuto es sobre todo una habilitación política, ética y de jurisprudencia para delimitar o delinear lo que va a ser lícito o ilícito, lo normal, anormal, lo patológico o lo humano o inhumano hasta sus últimas consecuencias, que va a ser decidir lo que se tiene que mantener en vida o a lo que hay que dar muerte. Tan es así que una de las actividades principales del centro es la eliminación de los no reclamados y la atención del reporte de quejas de la comunidad para retirar a los perros que representan una molestia para el vecindario sin que estén enfermos de rabia. Es importante resaltar que el último caso de rabia humana transmitida por perro se dio en el 2005 en el Estado de México. ¿Qué va a significar esto? En primera instancia, que la racionalización de la vida se vigila desde la enfermedad, pero que también la esencia misma de la enfermedad se desnaturaliza con la civilización. Una de mis prioridades en el proyecto fue investigar la normatividad jurídica por la que está atravesado la vida de los perros callejeros.
Entonces encontré que en el reglamento municipal para la tenencia responsable de los perros en San Andrés Cholula se considera que los caninos son animales con riesgo a convertirse fácilmente en fauna nociva, que la ley de protección para el estado la ley de protección para los animales del Estado de Puebla protege a todas las especies salvo las que se consideren fauna nociva, y que por fauna nociva se entiende a los perros que constituyen una amenaza para la salud, la economía o los que por exceso de su especie signifiquen un peligro grave para la sociedad. De repente parece que se mantiene el terror del criminal como el perro callejero como nocivo para así exaltar o agitar la amenaza de lo monstruoso, además de exaltar al perro normal y adaptado. Foucault mencionaba, se me hace un punto bastante interesante, que el racismo va a permitir entre mi vida y la muerte del otro una relación de enfrentamiento de tipo biológico, es decir, la muerte del otro, la de la mala raza, la de la raza inferior va a permitir que la vida en general se considere más sana o más pura. Entonces las matanzas van a llegar a ser vitales, van a responder a una cuestión de supervivencia y en nombre de la razón se va a tratar al enemigo como un agente tóxico, infeccioso, una especie de peligro biológico. Bueno, dentro de las normas también se encontró que una de las tareas es instruir a la población sobre el riesgo que representa rescatar animales en la calle. La cuestión de rescatar animales en la calle… La cuestión de rescatar animales en la calle fue lo que se volvió la primera fase del proyecto, asumiendo la noción de trabajo como una actividad que pone en cuestión la existencia misma, es decir, cualquier cosa que hacemos se supone que es para ganarnos la vida. En ese sentido, se encontró a Mirna, que en ese momento estaba desempleada del sector de salubridad, había sido despedida por el cambio de gobierno de Marina Moreno Valle y nuestras actividades, bueno, ya encontrada a Mirna, que luego les cuento más sobre ella, se vinculó el proyecto directamente con el Centro de Bienestar Canino y Felino de San Andrés Cholula. Nuestro trabajo consistía en hacer levantamiento de los cadáveres de los perros atropellados, hacer un reporte de levantamiento que eran características físicas de si presentaba extremidades o cabeza, estaba amputado, cuánto tiempo le calculábamos de descomposición, entregar ese reporte al centro y bueno, el cuerpo se entregaba a nuestros compañeros, que los están viendo en pantalla, para su posterior incineración. Platicando con Mirna me interesaba vincular directamente su profesión, que ella es estomatóloga pediatra, en la producción de las piezas finales. Entonces yo empezaba a amputar cabezas de los perros atropellados con el fin de que ella pudiera hacer diagnósticos estomatológicos, que es igual análisis de enfermedad bucal del momento de, la estructura, o sea, la mandíbula. Eso se trabajaba directamente en su consultorio, que es el que pueden ver abajo, con el fin de posteriormente presentar los diagnósticos estomatológicos, que es lo que están viendo a su mano derecha inferior, y en la mandíbula de abajo especialmente se le hizo tapado de caries y profilaxis a la mandíbula, porque la idea es que esta obsesión por la salud perfecta se vuelve un factor patógeno predominante, ¿no? Todo lo que se aborda sobre higiene pública. Y bueno, se pueden ver el tratamiento ahí en la parte inferior. Bueno, otra de la investigación del proyecto fue hacer un análisis de la estructura discursiva que se mantiene en la Constitución Política Mexicana, así como en el Reglamento para la Tenencia Responsable de Mascotas de San Andrés Cholula. Entonces se encuentra que la democracia será considerada no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida, que los derechos de los ciudadanos se suspenden por vagancia o ebriedad consuetudinaria. Bueno, el Reglamento Municipal para la Tenencia Responsable de Perros considera que es de vital importancia normar la estancia de estos vertebrados, que permita un control de vida más agradable y evite deambule libremente por la vía pública. Es decir, empezábamos a ver una relación interesante entre el trabajo como un estado de salud y el ocio o la vagancia como actividades patógenas.
Bueno, siguiendo el análisis de las normas, se entiende por la definición de un animal abandonado es el perro, gato sin dueño y sin placa de identificación que vive en la vía pública y que representa un riesgo para la salud pública. Las condiciones o estado del animal es únicamente que los perros pueden estar sanos, sospechosos, enfermos o sacrificados. Es decir, basta el criterio de sospechoso para que tanto un policía como para que el personal del centro levante tanto un humano como un perro callejero. Basta un argumento de seguridad como para que toda la actividad en la calle sea sospechosa o ilícita. Y bueno, la precarización de la vida yo considero que puede ser una lucha de fuerzas que puede ir no contra la muerte sino contra la ley. Es decir, bajo esta progresiva redefinición de la vida, lo que quedó expuesto fue un litigio que abre la pregunta: ¿qué se hace con ese concepto de vida y quiénes serían los jueces en el límite entre el conocimiento, la ciencia, la medicina o el derecho? Posteriormente, bueno, Mirna deja de participar en el proyecto y empieza a recoger los perros individualmente, siguiendo el mismo protocolo, ¿no? Características de levantamiento, y se entregan para su posterior incineración. Lo que es curioso es que se encuentra que, por ejemplo, el referirse a la muerte para un perro aparece en dos categorías o en dos acepciones. La primera es eutanasia y la segunda es sacrificio. La eutanasia básicamente es para los que son animales de laboratorio, y en la eutanasia el trato debe ser benévolo, de preferencia en un medio ambiente familiar, y se sugiere hablarles durante el procedimiento. En el sacrificio se puede aplicar a cualquier perro que no sea reclamado, los cachorros sin sus madres, con síntomas de enfermedad o sin media la orden de un juez. En el sacrificio humanitario basta incapacidad física, vejez extrema, imposibilidad para su manutención, exceso en el número de su especie o que signifiquen un peligro para la salud pública. Es decir, ¿por qué se llama eutanasia cuando se refiere a animales de laboratorio? Pudiera ser que bajo un criterio humanista el animal del que se usa su vida en pro del desarrollo científico, médico, farmacéutico, se encuentra con mayor dignidad que el que está en la calle o el que sirve de alimento. Bueno, estos fueron como más o menos de los últimos levantamientos, pero aquí yo empezaba a considerar que bueno, se debería de hacer un aprovechamiento zootécnico, es decir, aprovechar el animal para algún fin o generar algún producto. El problema es que practicando con el director del centro, cuando yo le dije que si me podría proporcionar a los perros, que al rato les enseñaré unas estadísticas, a los perros sacrificados hay una restricción normativa, que es la norma 042, en la que dice que no podrán ser comercializados ni sujetos de otro tipo de intercambio los cadáveres en forma total o parcial de estos animales, que los centros de atención canina no pueden entregar, donar ni vender aquellos animales capturados, entregados de manera voluntaria por sus propietarios a instituciones públicas ni privadas con fines de lucro, de enseñanza o investigación. Esto es bastante crítico porque, o sea, en el humano figura el lugar donde las relaciones con los animales son de uso de razón instrumental. Entonces es curioso que el hombre mismo, quien se apropia de los recursos naturales para saciar necesidades básicas, plantea restricciones en relación a utilizar el perro para generar productos como alimento, que será como comida, calzado o prendas en general. O sea, pareciera que, yo considero que es una hipótesis que hay una hipertendencia sensibilizante en la que la hipótesis es que en medida que el perro puede asumir comportamientos humanos, se posiciona en un rasgo distinto a las especies animales. Es decir, hay como un punto de quiebra entre la identidad humana y el comportamiento antropomorfo del perro. Porque pues no pasa igual con otras especies, no como las vacas o los cerdos, etc. Entonces, planteando que yo iba a hacer esculturas, empecé a trabajar en el taller de escultura, pero sucedió que por argumentos médicos de que podía ocasionar una pandemia, tuve que relocalizar mi práctica en el anfiteatro. Entonces la vinculación fue bastante buena porque al director del anfiteatro le interesaba tener órganos para fines pedagógicos, ¿no? Dependiendo de la actividad que fuera a hacer con sus alumnos, se donaba el órgano que fuera a necesitar, y yo básicamente usaba las instalaciones para retirarle la piel o la grasa al cadáver del perro.
En este caso se retiran pulmones y la imagen que ven a un lado es la de los pulmones ya plastinados, ¿no? Para próximas pues, prácticas o enseñanzas. Es interesante que el perro parece como un ser sumamente paradójico. Por un lado están los reglamentos municipales o la ley de protección que lo considera fauna nociva, y por el otro lado está el Código Civil Federal que lo designa como bien, es decir, es una cosa o objeto que le pertenece a un titular o a un dueño. En el caso de los perros domésticos se rige por el capítulo de los bienes muebles, y en el caso de los perros callejeros se rige por el capítulo de los bienes mostrencos. Es decir, los bienes son muebles por su naturaleza o por disposición de la ley. Son muebles por su naturaleza los cuerpos que pueden trasladarse de un lugar a otro, ya se muevan por sí mismos, ya sea por un efecto de una fuerza exterior. La apropiación de los animales domésticos se rige por las disposiciones contenidas en el título de los bienes mostrencos. Son bienes mostrencos los muebles abandonados y los perdidos cuyos dueños ignoren, y solo pueden ser objeto de posesión las cosas y derechos que sean susceptibles de apropiación. Es decir, el perro no está familiarizado con que su vida natural pueda ser un bien, la noción patrimonial de la persona a la que lo predispone, ya que es el derecho a la propiedad, la relación básica o el pilar básico de las relaciones entre los individuos. Bueno, entonces uno de los aprovechamientos o técnicos que se plantearon fue hacer jabón, o sea, si el perro ya es un objeto y por el otro lado está esta atrofia de la higiene pública, entonces pues un jabón tenía que ver. Entonces se separaba, bueno, se quitaba la grasa y luego se separaban ácidos grasos de tejido y pellejo mediante temperatura, se calculaba la cantidad de sosa cáustica que se requería, y eso se trabajaba directamente en los laboratorios de biotecnología. Esta es la estadística que les quería mostrar porque yo creo que hay una economía muy funcional, una economía de la muerte. Es decir, en todo México hay una empresa que se llama Ecotérmica que básicamente se encarga de la incineración de los residuos biológicos, ya sea de un bioterio, ya sea de un centro canino, y entonces esta empresa, la investigación que básicamente cubre dentro de mi jurisdicción Cholula, San Andrés Cholula y zona sur en Puebla, les cobra la empresa a San Andrés Cholula 10 pesos con 50 centavos el kilo de perro muerto, o sea, ¿no? Entonces en zona sur les cobran 9 pesos el kilo de perro muerto. Hablando con el director, bueno, eso se los cuento un ratito, pero hablando con el director, hasta el año pasado, en noviembre, llevaban 15 toneladas, entonces más o menos son más de 157,000 pesos al año. Y en zona sur incineran más o menos por año 17,500 perros. Eso implica, si consideramos de a kilo por perro, que obviamente no es, más de 1,5 millones de pesos, ¿no? Entonces, bueno, una estadística, una cifra recomendada por la OMS es que existiera un perro por cada 10 habitantes. En Puebla existen 3.8 humanos por cada perro, y a nivel nacional existen 6 humanos por cada perro. Bueno, pueden imaginarse la cantidad de perros que hay. Entonces, bueno, planteando estas estadísticas, el dinero que se gasta, ¿por qué sigue habiendo esta restricción en relación a generar productos, ¿no? O subproductos con los cadáveres de los perros? Entonces, bueno, otro de los planteamientos fue utilizar la piel. Entonces, trabajo directamente con el que es mi profesor de curtido de piel. Se hicieron 2 pruebas de procesos, un proceso sin pelo, que es el que pueden ver en esta imagen, y las otras 2 que son proceso con pelo. Y se generaron, a la vez que empecé, se desvinculó el proyecto del centro de bienestar en cuanto ya no me pudieron dar acceso a los perros sacrificados. Entonces tuve que conseguirlos paralelamente, eso podemos hablar en preguntas y respuestas. Y entonces, bueno, a la par que conseguía los cuerpos, pues también levantaba llanta, porque la llanta iba a funcionar como la suela. En la imagen de acá pueden ver que se quita la parte superficial, funciona como la suela. Esta es la artesana con la que trabajo, y en este caso se hicieron unas sandalias y bueno, unas botas. Y como parte final, final o intermedio del proceso del proyecto, se planteó hacer un ciclo de conferencias para abordar toda esta normatividad o las políticas públicas. Los invitados fueron desde filósofos
como también director del Bioterio, coordinador zonal de zoonosis, entre otros. Y entonces se planteó porque si la otra edad solo puede ser concebido mediante criterios humanistas, lo no humano entra en el limbo de la precarización de la vida. Y me gustaría abrir una cita que me gusta mucho, es el Foucault de Deleuze, déjenme la encuentro. En la actualidad, el derecho cambia de sujeto. Lo que se reivindica y sirve de objetivo es la vida. La vida, mucho más que el derecho, es lo que está en juego en las luchas políticas, incluso si éstas se formulan a través de las afirmaciones del derecho. Porque pienso que sí hay tantas protectoras de animales como defensores de los derechos humanos, es porque el conflicto se encuentra en la racionalización política del cuerpo, valga decir, de la administración de la vida. Gracias.